En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir uno de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos al paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Bien, continuamos ya con este cierre del concilio de Jerusalén, que así se llama el primer concilio de Jerusalén, porque es un problema o es una dificultad que está pasando la iglesia y que tienen que resolver. Y justo tienen que resolver los apóstoles. Por eso van a Jerusalén, a donde está Pedro, y es Pedro quien toma la vocería para resolver este problema. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho en esta lectura que dice, bueno, hay dos. La primera es el Espíritu Santo y nosotros. Siempre se dice que los Hechos de los Apóstoles es el libro del Espíritu Santo o es el Evangelio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que volvernos muy amantes del Espíritu Santo. Es esa fuerza, es esa energía, es esa voluntad, es ese espíritu que nos impulsa a hacer el bien, que nos lleva a hablar de Dios, que nos llena de todas sus gracias, de todos sus dones para hacer la misión del Padre. Por eso, de entrada, oponen al Espíritu Santo, así de primero, el Espíritu Santo y nosotros, o sea, iluminados por el Espíritu Santo. Eso es muy bonito. Cada vez que hagas algo, cada vez que tengas que hablar algo, que tengas que decir algo, hasta en tu propia familia, invoca al Espíritu Santo y siempre di: Espíritu Santo, yo quiero que esto que yo voy a decir sea movido por tu voluntad, sea movido por tu sabiduría, sea movido por tu gracia. Yo quiero actuar bajo la moción del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Y lo segundo es, hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, no imponer más cargas. Yo creo que a veces a nosotros los seres humanos se nos olvida de que tenemos que tratar de hacer como la vida más fácil para los demás. No es el hecho de poner, les ponemos muchas cargas pesadas a los demás, les ponemos demasiadas cargas a los otros, que nosotros no somos capaces de llevarla de Dios, ¿cierto? En el Evangelio de Mateo hay una frase que dice: fariseos hipócritas, le ponen cargas pesadas a los demás que ustedes ni con un dedo son capaces de moverla, o sea que ustedes no pueden hacerlo. Entonces aquí viene otra vez la frase: en el camino del amor, en el camino de la bondad, uno tiene que pensar mucho en el otro y no poner esas cargas. A veces nuestras normas, nuestros preceptos están basados en categorías tan personales, pero personales mías, a mi manera. Por ejemplo, si a mí me queda fácil hablar en público, ¿por qué yo tengo que exigir que todos hablen en público? Eso es una carga pesada. Quizás me queda fácil a mí, pero no lo tienen por qué hacer todos, ¿sí? A veces uno,
y al revés. Entonces uno quiere que todos canten, pero si ni siquiera yo sé cantar, entonces ¿por qué tengo que obligar a los demás a que sí lo hagan cuando yo no soy capaz de hacerlo? Entonces son dos cosas bien interesantes. A veces yo lo sé hacer y porque yo lo sé hacer, entonces todos lo tienen que hacer. O pongo a hacer cosas a los demás que yo no soy capaz de hacer. Entonces, y eso falta mucha, eso es una debilidad muy grande, por ejemplo, en el proceso de educación en la familia o educación en la fe. Ponerle cargas pesadas a los demás. Y esta frase por eso es bien bonita. Y piénsalo en un contexto de familia también. No le impongas cargas pesadas a tus hijos, más de las estrictamente necesarias. Si tú tienes una comunidad y eres un líder o un coordinador, no le pongas cargas pesadas a tus ovejitas, a tus hermanos, más de las estrictamente necesarias. Si tú eres el jefe en una empresa o el líder, el coordinador, el manager, lo que sea, no le pongas más cargas pesadas más de las estrictamente necesarias. Y un punto para esto es, uno tiene que aprender a conocer al otro. Cuando uno conoce al otro, uno sabe hasta dónde puede exigirle. Uno sabe hasta dónde porque lo conoce. Entonces, pilas con esto. Invoquemos siempre al Espíritu Santo para que sea el que nos dé la luz y la claridad. Él nos va a permitir conocer al otro y Él nos va a dar la sabiduría para imponerle una carga que el otro pueda llevar con alegría, con optimismo, que pueda sacar adelante, sin abusar, sin destruir, sino que sembrando siempre la unidad por el camino del bien. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Bien, y unido siempre a este problema que estamos tratando esta semana en las primeras lecturas del Concilio de Jerusalén, se está uniendo el Evangelio que durante toda la semana habla del amor, el mandamiento del amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque claro, para ayudarle al otro hay que amarlo, hay que entenderlo, hay que conocerlo, hay que aprender a caminar con el dolor y con el sufrimiento del otro. Por eso hoy el Evangelio habla de eso. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo no imponerle una carga pesada a los demás? Cuando uno ama al prójimo, cuando uno sabe lo que es el amor y uno sabe amar al prójimo, entonces uno no le pone cargas pesadas, sino que uno trata de entenderlo y de ayudarlo, ¿sí? Eso es bien importante. Y para Jesucristo el amigo, el Señor o su amigo, y es capaz de dar la vida por él. Entonces eso se llama amistad, la amistad basada en el amor de Dios. Y la segunda parte dice: ustedes no me han elegido, yo los he elegido a ustedes. El Señor nos eligió para ser su pueblo. No fuimos nosotros los que elegimos a Dios. Es Dios el que nos eligió. Y entonces tenemos que dar fruto de acuerdo a ese llamado. Si Dios nos llama, está esperando una respuesta. ¿Cuál es nuestra respuesta? Dios nos está eligiendo, Dios nos está llamando. ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar? Conociendo que Dios es amor, que Dios es perdón, que Dios es misericordia, nos llama para estar con Él. ¿Qué le vamos a responder? Que sí queremos, pero si la respuesta es sí, entonces dice: den frutos que permanezcan. ¿Listo? Den frutos que permanezcan. ¿Cuáles son los frutos que permanezcan? Los frutos basados en el amor. Entonces vamos a pedirle en este día al Señor que nos regale esa capacidad de esos frutos basados en el amor. Que nosotros, amándonos los unos a los otros, trabajemos por entender al otro, por ayudarle al otro, no por aplastarlo, no por destruirlo, condenarlo, sino por hacer que todo se salve
y que todos puedan entrar en la dinámica del amor de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José, aleluya, aleluya.